Un saludo de paz y alegría en el Señor que nos reúne para desarrollar juntos esta catequesis. Hagámoslo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cierra los ojos y en la presencia del Señor vas a pensar en algunas acciones que has realizado y que te han producido vergüenza o dolor. Piensa en las personas que a causa de esas situaciones de tu vida has dañado, les has causado dolor o sufrimiento. Pregúntate si esas personas merecían que tú los trataras de ese modo. Si ese dolor que has causado es injusto, ¿te arrepientes de lo que has hecho? Pídele al Señor que te perdone y prométele no volverlo a hacer. Y concluye diciendo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerda que la oración es el mejor camino para conocer a Dios. No olvides orar todos los días. Puedes hacerlo en la mañana, al levantarte y en la noche al acostarte. Reconocer que hemos dañado a los demás es el primer paso para cambiar. Pedir perdón y reparar el daño causado es hacer expresión de nuestra humanidad y agradar a Dios. Antes de entrar en el tema que nos ocupará en el día de hoy, recordemos qué es la Eucaristía. Ella es fuente y cima de toda la vida cristiana. La Eucaristía es el alimento de la vida cristiana. Recibir la Eucaristía es unirnos íntimamente en Cristo. Sobre el sacramento de la Eucaristía podemos decir muchas cosas admirables. Aquí trataremos algunas de ellas. La Eucaristía es acción de gracias a Dios por las obras que Él ha realizado, la creación, la redención y la santificación. La Eucaristía es banquete del Señor porque se trata de la cena que el Señor celebró con sus discípulos la víspera de su pasión. La Eucaristía es fracción del pan porque este rito fue empleado por Cristo cuando bendecía y repartía el pan, sobre todo en la última cena. La Eucaristía es asamblea eucarística porque es celebrada en asamblea de los fieles, expresión visible de la Iglesia. Eucaristía es santo sacrificio de la misa porque actualiza el único sacrificio de Cristo Salvador. La Eucaristía es comunión porque por este sacramento nos unimos a Cristo, porque nos participa de su cuerpo y de su sangre para formar un solo cuerpo. Encuentro, pecado, cambio y reconciliación. El objetivo de esta catequesis es que los catequizandos comprendan qué es el pecado y descubran que el mal que actuamos nos aparta de Dios que nos ama y de los demás que son nuestros hermanos. Además, que comprendan que el mal que actuamos es fruto de la soberbia que hay en nosotros, que niega nuestra semejanza con Dios y nos disminuye como seres humanos. Vamos a aprender que hemos sido creados en libertad y en íntima comunión con Dios y con los demás, pero la soberbia y el egoísmo que hay en nuestro corazón no permite que aceptemos la participación de Dios en nuestras vidas y mucho menos la presencia de los demás junto a nosotros. Es por esto que continuamente nos apartamos de Dios y agredimos con nuestras acciones a los demás. Esto es lo que conocemos con el nombre de pecado. Dios ha puesto en nuestras manos todo lo que ha creado. Lo ha hecho porque confía en nosotros y porque nos ha dotado de todo lo que necesitamos para conservar y transformar en nuestro provecho la creación. Los principales atributos de Dios los encontramos en nosotros. Esos atributos son ser solidarios, inteligentes, unidos, buenos y libres. ¿Y qué hacemos? No nos conformamos con lo que Dios nos ha dado y llenos de ambición queremos ser como Dios.
En un acto de libertad nos rebelamos al querer de Dios y hemos optado por nuestra propia voluntad. Desconocemos que somos criaturas y que tenemos un Creador, negando todos los atributos de Dios que hay en nosotros. Y renunciamos a la felicidad que Dios nos ofrece y preferimos vivir en las tinieblas que solo nos traen amargura y soledad. Definamos qué es el pecado. El pecado es todo aquello que libre, consciente y voluntariamente hago en contra de mí mismo, de los demás y por tanto de Dios. ¿Y qué pretendo cuando obro así? Dominar y dañar, es decir, con la maldad que actúo quiero someter a mi voluntad a los demás, hacer que ellos estén a mi servicio y naturalmente producirles sufrimiento y dolor. Obrar así es ofender a Dios. Por tanto, el pecado es una ofensa a Dios que me aparta de su amor. Todo lo que hace daño a otros es pecado. Siempre que ofendemos a alguien que le hacemos daño, estamos pecando. El pecado es siempre ofensa a las personas. Dios ama a aquel, a ti, a mí, a todos. Por eso, cuando ofendemos a alguna persona, ofendemos a Dios que ama a esa persona. El pecado es una ofensa a Dios. Todos somos responsables del mal que hay en el mundo. ¿Por qué? Porque pecamos. No solo cuando ofendemos directamente a las personas, sino cuando pudiendo ayudarlas, no lo hacemos. ¿Y qué estamos haciendo para cambiar lo malo que hay en el mundo? Podemos volver a ser amigos de alguien a quien ofendimos. Lo mismo hacemos con Dios, pero en ambos casos debemos cambiar de actitud, es decir, convertirnos. La conversión es una fiesta, porque es el encuentro con Jesús y con los hermanos. El perdón de Dios es generoso y nos transforma, nos hace hombres nuevos capaces de cambiar el mundo. En nuestra vida cristiana, entendida como un camino que recorremos juntos, no solo hay retrasos, fallas y caídas, sino que a veces tenemos la necesidad de convertirnos, de cambiar de camino. Hay ocasiones en que vivimos o hacemos lo opuesto al Evangelio. Nos podemos encontrar más o menos culpablemente dentro de un proyecto de vida y de valores que no tienen nada que ver con el proyecto de Jesús, hacer una comunidad de hermanos. Tenemos que comparar nuestra vida con el proyecto de Jesús para ver en qué tenemos que cambiar. El sacramento de la reconciliación, llamado también de penitencia, nos quiere resaltar un aspecto muy importante que es la reconciliación con Dios y con los hermanos, porque nuestra vida siempre influye en los demás, ayudando o perjudicando. El sacerdote, que representa a Dios y a la comunidad, nos perdona en nombre de Dios y de los hermanos cuando nosotros nos convertimos. Jesús, al hablarnos del perdón, nos recuerda de manera especial el amor del Padre que nos espera siempre. El pecado es quebrantar la ley de Dios. Quien peca rechaza el amor de Dios y se opone a la propia dignidad de ser llamado hijo de Dios. Recuerda, el pecado es una ofensa a Dios. Quien peca se aleja de Él. Las formas de pecado son: de pensamiento, complacerse con el mal; de deseo, deseando el mal; de palabra, lastimando con palabras al prójimo; de obras, haciendo el mal; de omisión, no haciendo el bien que se puede y debe hacer. Los pecados pueden ser veniales o leves, o pecados mortales o graves. Los pecados veniales son acciones malas que se hacen sin consentimiento ni conocimiento. Nos hacen perder la amistad con Dios y nos debilita espiritualmente. Y el pecado mortal son acciones que destruyen nuestro corazón y nos separan de Dios, haciéndonos perder la gracia ante sus ojos. Para que un pecado sea mortal, requiere 3 condiciones: ser libre, quiero hacerlo;
Consciente, sé lo que hago y voluntario, elijo hacerlo. La raíz del pecado está en el corazón del hombre, en su libre voluntad. De dentro del corazón salen las intenciones malas, asesinatos, adulterios, robos, falsos testimonios, injurias. Esto es lo que hace impuro al hombre. Pero no olvidemos que en el corazón reside también la caridad, principio de las obras buenas y puras. Terminemos esta catequesis aprendiéndonos de memoria el acto de contrición. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén.